La niebla londinense se colaba entre las rendijas de la ciudad, desdibujando faroles y siluetas, hasta hacerlas irreconocibles. En el umbral de la gran mansión Cavendish, Elena apretó su chal de seda contra los hombros, sintiendo en la piel el frío húmedo que le helaba los pensamientos. Su corazón latía acelerado aún por la velada, pero más por la voz de su madre, resonando en sus oídos. Debes dar ejemplo, Elena. El tiempo apremia. Un apellido como el nuestro no puede esperar eternamente a un marido adecuado. El murmullo de los caballos y el trajín de cocheros en la calle apenas conseguían acallar la presión que la perseguía. Elena caminó con paso apresurado, bajando los peldaños de la mansión, mientras la niebla envolvía todo en una blancura casi irreal. Buscó el carruaje familiar, pero la confusión de vehículos y la fatiga de la noche la hicieron vacilar. Un cochero se inclinó hacia ella desde la penumbra. «¿Señorita Cavendish?», preguntó, con voz grave. Elena asintió, casi sin mirarlo, y subió al carruaje, segura de que su madre habría enviado instrucciones precisas. El interior estaba apenas iluminado por una linterna tenue. El cuero del asiento crujió bajo su peso, y en ese instante, una figura surgió de las sombras del interior. Elena ahogó un grito. Un hombre de cabellos oscuros y ojos tan intensos como la noche la observaba. La expresión tan atónita como la suya. «Le ruego me disculpe, señorita», musitó él, incorporándose con elegancia, aunque una chispa de diversión bailaba en sus labios. «Me temo que este no es su carruaje». Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Perdone, ha debido de haber un error. Yo debo irme», tartamudeó, buscando la manilla de la puerta. Pero, como si el destino se burlara de ambos, el carruaje arrancó con brusquedad. Las ruedas giraron entre la niebla, alejándolos de la seguridad de la mansión y de las miradas indiscretas. Elena miró por la ventanilla, pero solo vio la blanca densidad de la niebla y las luces distantes que se apagaban tras ellos. «Deténgase», exclamó, golpeando la madera. «Este no es mi carruaje». El cochero parecía no oírla, o quizás no quiso hacerlo. El hombre a su lado, que la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, se inclinó hacia ella. «¿Se encuentra bien? Permítame presentarme. Soy Adrian Sinclair». Su voz era suave, casi un susurro, pero tenía una fuerza que la tranquilizó pese a la situación absurda. Elena se apartó, tensa. «No debería estar aquí, señor Sinclair. Mi madre». «¿Su madre la enviaría a la horca por un error?», sonrió él, aunque la calidez de su mirada suavizaba la broma. «No tema. No le haré daño». Elena intentó devolver la sonrisa, pero el agotamiento de la noche, el calor asfixiante del carruaje y el peso de la confusión comenzaron a nublar sus sentidos. «Ha sido un día largo», murmuró, llevándose una mano a la sien. «Todo esto es tan absurdo». Adrian la observó, percibiendo el temblor en su voz y el modo en que sus párpados luchaban por no cerrarse. «Respire hondo», dijo con suavidad, acercándose apenas lo suficiente para que ella sintiera la calidez de su proximidad. «Pronto volveremos a su hogar, se lo prometo». Pero el mundo de Elena comenzó a girar. El murmullo de las ruedas, la luz titilante y el perfume a cuero y a tabaco la envolvieron como un remolino. «No entiendo», musitó, pero su voz se apagó mientras la niebla de la noche y la de su mente se fundían en una sola. Sin poder resistirse más, Elena se desmayó, cayendo suavemente en los brazos de Adrian Sinclair, que la sostuvo con delicadeza, sus ojos oscuros llenos de asombro y una emoción inesperada. Afuera, la ciudad seguía envuelta en niebla y misterio, mientras el carruaje continuaba su marcha, llevando consigo a dos desconocidos unidos por el azar y la confusión. Sin saberlo, ambos acababan de cruzar el umbral de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Elena despertó entre sábanas de lino, envuelta en un silencio desconocido y opresivo. El techo alto y los cortinajes de terciopelo azul
no le resultaban familiares. El corazón le retumbó en el pecho. Se incorporó de golpe. Los recuerdos de la noche anterior asaltando su mente, la niebla, el carruaje equivocado, la mirada oscura de Adrian Sinclair. Todo había sucedido tan deprisa que por un instante dudó si no habría sido un sueño febril. Una puerta se abrió suavemente. Una mujer de edad madura, de semblante amable y ropas pulcras, se asomó con una bandeja humeante. «Buenos días, señorita», dijo, con una voz cálida y segura. «Soy Mrs. Baker, el ama de llaves. El señor Sinclair me ha pedido que la atienda. ¿Desea té o café?» Elena tardó unos segundos en responder, aún desorientada. «Té, por favor», musitó, apretando la colcha contra su pecho. ¿Dónde estoy?» Mrs. Baker depositó la bandeja en una mesilla y se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Se encuentra en la residencia Sinclair, en Belgrave Square. Anoche llegó en circunstancias algo inusuales. No debe preocuparse. El señor Sinclair insistió en que descansara. Elena buscó a tientas las palabras adecuadas, pero su mente giraba en torno a una sola preocupación, su reputación. Debo regresar a casa cuanto antes. Mi madre, mi familia, estarán alarmados, dijo, esforzándose por mantener la compostura. Por supuesto, señorita. Avisaré al señor Sinclair de que está despierta, respondió Mrs. Baker, inclinándose antes de salir con paso discreto. Elena apenas probó el té. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia tamborileaba con fuerza contra los cristales y el cielo gris apenas dejaba filtrar la luz del día. En ese instante, se sintió atrapada, como si el mundo se hubiera reducido a esa habitación extraña y a la incertidumbre que la asfixiaba. Poco después, la puerta volvió a abrirse. Adrian Sinclair apareció en el umbral, impecable pese a la noche intempestiva, con el cabello algo revuelto y la expresión grave, aunque en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad. «Señorita Cavendish», saludó, inclinando la cabeza. «Espero que se encuentre mejor. Le ruego me disculpe por el contratiempo de anoche». Elena se irguió, la dignidad de su linaje marcando cada gesto. «Señor Sinclair, le agradezco su hospitalidad, pero debo regresar a casa de inmediato. No puedo permanecer aquí». Adrian cruzó la estancia y se detuvo a una prudente distancia. «Entiendo su preocupación, créame. He enviado a preguntar por su carruaje, pero la tormenta ha anegado las calles. Ni un solo cochero se atrevería a salir ahora». Elena apretó los labios, reprimiendo la ansiedad que crecía en su pecho. «¿No hay otra opción?» «Me temo que no», replicó él, con voz calmada. «En cuanto el tiempo lo permita, la llevaré personalmente a su casa». Elena se volvió hacia la ventana, buscando en la lluvia una salida que no existía. El silencio entre ambos se volvió denso, incómodo, hasta que Adrian se atrevió a romperlo. «¿Le gustaría desayunar algo? La cocina de Mrs. Baker es famosa en media ciudad». Ella negó suavemente con la cabeza. «No tengo apetito. Lo único que deseo es volver con mi familia». La respuesta, seca y cortante, no pasó inadvertida para Adrian. Sin embargo, lejos de ofenderse, se permitió una sonrisa irónica. «¿Teme usted que Londres despierte hoy con un nuevo escándalo en los salones?», aventuró, con tono desenfadado. «Señorita Cavendish, le aseguro que su honor está a salvo bajo este techo». Elena lo miró con una mezcla de miedo y recelo. «No es tan simple, señor Sinclair. Usted es un hombre de mala reputación», interrumpió él, la sombra de una sonrisa cruzando su rostro. «Créame, no siempre fui la comidilla de las tertulias». «No es asunto mío lo que usted fue o es», replicó Elena bajando la mirada. «Pero sí lo que dirán de mí». El silencio volvió a instalarse, tan espeso como la tormenta que golpeaba los ventanales. Adrian observó a Elena durante unos segundos, tratando de adivinar el torbellino de emociones que se agitaban tras su mirada orgullosa. «¿Suele usted juzgar tan deprisa, señorita Cavendish?». La pregunta la sobresaltó. «No juzgo, solo
Intento sobrevivir en una sociedad que no perdona los errores, respondió ella, con voz apenas audible. Adrian se acercó un poco más, bajando el tono. A veces, vivir significa desafiar esas reglas. Elena alzó la vista, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Por un instante, creyó ver en él algo más que la fama de rebelde que lo precedía. Quizá para algunos sea fácil desafiar, murmuró. Para otros, cada paso es una condena. Adrian iba a responder, pero en ese momento Mrs. Baker entró con una bandeja de pasteles recién horneados. Tal vez un poco de sustento ayude a pasar la espera, dijo amablemente, depositando la bandeja sobre una mesa baja. No se preocupe, señorita. Estamos acostumbrados a tormentas peores. Elena intentó sonreír, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias, Mrs. Baker. Es usted muy atenta. La criada salió, dejando tras de sí un aroma a pan caliente y a hogar. Adrian, buscando suavizar la tensión, tomó uno de los pasteles y lo partió en dos. Le propongo una tregua, señorita Cavendish. Mientras la tormenta nos retiene aquí, ¿aceptaría usted conversar conmigo, aunque solo sea para acortar el tiempo? Elena dudó, pero la soledad de la habitación y el retumbar de la tormenta la convencieron de aceptar, aunque fuese a regañadientes. Está bien, dijo, sentándose en el borde de un sillón, pero solo hasta que escampe. Adrian se acomodó frente a ella, su porte relajado contrastando con la rigidez de Elena. ¿Siempre ha seguido tan fielmente las reglas?, preguntó, con un destello travieso en la mirada. Elena lo miró, midiendo cada palabra. Fui educada para ello. En mi familia, la obediencia es una virtud. ¿Y nunca sintió el deseo de rebelarse? Ella dudó antes de responder. No todos tenemos el lujo de la rebeldía, señor Sinclair. La conversación continuó, marcada por la tensión y la distancia. Adrian intentó desarmarla con alguna anécdota irreverente de su juventud, pero Elena se mantuvo firme, apenas dejando entrever una leve sonrisa cuando la historia rozaba lo absurdo. Por dentro, sin embargo, una parte de ella sentía curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre al que la sociedad juzgaba tan duramente? ¿Y por qué, en su presencia, el peso de las reglas se volvía tan insoportable? Aferrada a su dignidad y a sus miedos, Elena volvió a mirar por la ventana, preguntándose si el destino la retendría en esa casa mucho más de lo que su reputación podía soportar. Y sí, bajo la lluvia y el encierro, no acabaría descubriendo en Adrian Sinclair algo que no estaba preparada para enfrentar. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro de la mansión, la batalla más peligrosa apenas había comenzado. El amanecer trajo consigo cielos despejados y la promesa de un regreso a la normalidad, aunque Elena sabía que nada volvería a ser igual. Se preparó en silencio, ayudada por Mrs. Baker, quien le ofreció palabras de aliento y un discreto apretón de manos. Al bajar la escalera, encontró a Adrian aguardando junto al vestíbulo, el abrigo oscuro colgando de un brazo y una expresión cuidadosamente controlada en el rostro. «El carruaje está listo, señorita Cavendish», anunció, con una cortesía distante que no lograba ocultar la inquietud en sus ojos. Elena asintió, agradeciendo en silencio el respeto con que él la trataba. Cruzaron juntos la entrada principal, y al subir al carruaje, ella no pudo evitar un último vistazo al interior de la mansión Sinclair, preguntándose si volvería a pisar aquellas habitaciones llenas de secretos. El trayecto de regreso a Londres transcurrió en medio de silencios densos y miradas esquivas. Adrian, sentado frente a ella, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. El sol matinal iluminaba sus rostros, mostrando a Elena tan pálida y firme como una estatua. «Lamento mucho los inconvenientes que haya podido causarle», dijo finalmente Adrian, rompiendo el silencio. «Le aseguro que haré cuanto esté en mi mano para evitar cualquier malentendido». Elena lo miró de soslayo, la tensión marcada en cada músculo de su rostro. «Le agradezco su consideración, señor Sinclair.
pero me temo que en Londres los rumores viajan más rápido que los carruajes. Aún así, intentaré contenerlos, replicó él con un leve matiz de amargura. Elena no respondió. Se limitó a mirar por la ventanilla, reconociendo las calles familiares de Mayfair, mientras el carruaje avanzaba hacia la residencia Cavendish. Cuando finalmente se detuvo, Adrian bajó primero y le tendió la mano. El contacto fue breve, casi eléctrico, antes de que ella se deslizara hacia la seguridad de su hogar. La puerta se abrió de golpe y Lady Agatha apareció en el vestíbulo, con el rostro lívido y el gesto severo. «¡Por fin!», exclamó, abrazando a Elena con una mezcla de alivio y reproche. «¿Dónde has estado? ¿Qué clase de escándalo es este?». Elena sintió el peso de la mirada de su madre y el de los criados, que se asomaban curiosos desde las esquinas. «No ha pasado nada, madre. El carruaje se averió en medio de la tormenta. Unas damas amables me ofrecieron refugio hasta que amainó», mintió, con voz serena, mientras apartaba la mirada de Adrian, que aún aguardaba en el umbral. Lady Agatha frunció el ceño, escrutando cada gesto de su hija. «¿Damas? ¿Qué damas? ¿Por qué no enviaste un mensaje?». La tormenta lo hizo imposible. Estaba agotada, solo deseaba volver a casa, insistió Elena, aferrándose a la mentira como a un salvavidas. Lady Agatha suspiró, aunque la desconfianza persistía en su mirada. «Sube a tus habitaciones y descansa. Hablaremos luego». Elena obedeció, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Al mirar atrás, vio a Adrian marcharse, el sombrero calado sobre los ojos, desapareciendo entre la niebla que aún flotaba en las calles de Londres. No pasaron muchas horas antes de que los rumores comenzaran a circular. Primero fueron susurros en la sala de música, luego miradas furtivas en la iglesia y finalmente comentarios velados en la tertulia de Lady Rutherford. Las lenguas afiladas tejían versiones cada vez más fantasiosas. Helena Cavendish, la hija ejemplar, había pasado la noche fuera de casa, escoltada por el enigmático Sinclair. Nadie sabía los detalles, pero la historia crecía y se deformaba con cada boca que la repetía. Helena intentó refugiarse en la rutina, pero Lady Agatha no le dio tregua. Una tarde, la encontró sentada junto a la ventana, fingiendo leer una novela. «Helena, es hora de que pienses en tu futuro», dijo su madre, sin preámbulos. «La familia de Lord Henry ha vuelto a preguntar por ti. Es un buen partido». «Sabes que lo es». Helena cerró el libro con manos temblorosas. «Lord Henry es un hombre honorable, madre, pero apenas lo conozco». «Eso no importa», replicó Lady Agatha con firmeza. «Su posición es intachable y su fortuna asegurará tu bienestar. Después de los rumores, deberías considerar seriamente su propuesta». Helena sintió que la habitación se le hacía pequeña, el aire escaso. «¿Y mi opinión? ¿Acaso no importa lo que yo desee?». Lady Agatha la miró con fría compasión. «Tu deber es proteger el nombre de los Cavendish. No podemos permitirnos más habladurías, Helena». Mientras tanto, en los salones de juego y clubes de caballeros, Adrian Sinclair recorría la ciudad con un objetivo claro. Su figura destacaba entre los murmullos y las miradas de recelo. Abordó discretamente a conocidos, escuchó chismes, preguntó con cuidado por Helena Cavendish. «Dicen que ha vuelto ilesa, pero su madre está furiosa», susurró un joven aristócrata en el White's Club. «Lord Henry ha intensificado su cortejo. Todos esperan que la familia acepte pronto». Adrian escuchaba, recogía fragmentos de información, y cuanto más averiguaba sobre Helena, más crecía en él el deseo de protegerla. Recordaba su voz, su mirada desafiante en medio del encierro, la dignidad con que soportaba el peso de su linaje. La noche siguiente, Helena fue convocada al salón principal. Lady Agatha la esperaba, junto a Lord Henry, un hombre de rostro severo y modales impecables. «Señorita Cavendish», saludó él, con una inclinación rígida. «Espero que se encuentre bien después de...».
los recientes sucesos. Elena forzó una sonrisa, consciente de las miradas inquisitivas. Agradezco su interés, Lord Henry. El silencio se hizo incómodo. Lady Agatha tomó la palabra. Lord Henry desea formalizar su propuesta, Elena. Sería una unión ventajosa para ambas familias. Lord Henry no perdió tiempo. Estoy dispuesto a ofrecerle estabilidad y respeto, señorita Cavendish. Sé que la discreción es importante para usted. Elena sintió el peso de las palabras como una losa. Agradezco su franqueza, milord. Permítame al menos pensarlo. No tardes demasiado. Intervino Lady Agatha, con una nota de advertencia en la voz. La sociedad no espera, y la reputación no se restaura con facilidad. Esa noche, Elena permaneció despierta, recorriendo mentalmente los acontecimientos de los últimos días. Sentía la amenaza de perder su independencia y la angustia de tener que elegir entre su deber y sus deseos. En la soledad de su habitación, se preguntó si la vida que todos esperaban para ella sería suficiente, o si aún había un resquicio para el anhelo y la esperanza. Mientras, en algún rincón de Londres, Adrian Sinclair tomaba una decisión que podría cambiarlo todo. El destino de Elena pendía de un hilo, y la próxima elección pondría a prueba su valor y su corazón. El salón de la mansión Ashbury resplandecía bajo la luz de los candelabros, reflejando destellos dorados en los rostros maquillados y las joyas de las damas. Una multitud de nobles y aspirantes a serlo llenaba la estancia, entre risas forzadas y conversaciones entrecortadas. Elena avanzó del brazo de su madre, sintiendo el peso de cada mirada, cada susurro que se apagaba a su paso. Desde la noche de la tormenta, su nombre era sinónimo de misterio y para algunos de escándalo. Sin embargo, aquella noche, más que nunca, Elena tenía la sensación de estar interpretando un papel en una obra ajena. Lady Agatha la condujo hacia un grupo de damas y caballeros, entre quienes destacaba Lord Henry, rígido y elegante, con la expresión fría de quien está acostumbrado a obtener lo que desea. Elena, querida, Lord Henry preguntaba por ti, anunció su madre, casi con orgullo. Lord Henry inclinó la cabeza, sus ojos grises escrutando a Elena. Señorita Cavendish, me alegra verla tan radiante esta noche. ¿Permitiría que le trajera una copa? Elena asintió, murmurando un agradecimiento. Mientras él se alejaba, sintió la presión de las miradas femeninas, algunas cargadas de envidia, otras de compasión. Elena pensó en lo poco que la complacía aquel mundo de apariencias y silencios. Se preguntó si alguna vez podría escapar de él. Pero entonces, entre el bullicio, percibió una figura al otro lado del salón, Adrian Sinclair. Su porte distinguido, la mirada intensa, contrastaban con el ambiente superficial que lo rodeaba. Vestía con la sobriedad de quien no necesita llamar la atención, pero su sola presencia parecía alterar el ritmo de la fiesta. Elena sintió un vuelco en el corazón. Desde su regreso a Londres no lo había visto. Solo le llegaban rumores y retazos de su vida, siempre envueltos en misterio y cierta reprobación social. Adrian la observó, y en ese instante, la multitud desapareció. Solo quedaron ellos dos, unidos por un lazo invisible. Un leve asentimiento fue suficiente para reconocer la complicidad forjada en aquella noche de tormenta. Sin embargo, la realidad se impuso en la forma de Lord Henry, que regresó junto a Elena, con dos copas y una sonrisa forzada. «Permítame», dijo, ofreciéndole la bebida. «¿Le gustaría bailar después?» «Por supuesto, milord», respondió Elena, aunque su voz sonó distante incluso para ella. Mientras danzaban, notó cómo Lord Henry apretaba su mano con una posesividad que la incomodaba. «He oído que Sinclair se encuentra esta noche entre los invitados», dijo él, sin rodeos. «Espero que no le moleste mi franqueza, pero sería imprudente que lo frecuentara, dadas las circunstancias recientes. No tengo intención de provocar habladurías, Lord Henry.
replicó Elena, manteniendo la mirada fija en algún punto indefinido sobre su hombro. Eso espero, insistió él, con un destello de celos en la voz. No todos los presentes son tan indulgentes como yo. La música terminó, y con una inclinación cortés, Elena se excusó para tomar aire en la terraza. El aire fresco de la noche la envolvió, despejando el mareo causado por el calor y la tensión. Se apoyó en la balaustrada de mármol, contemplando los jardines iluminados por faroles tenues. El perfume de las flores y el rumor de la fuente creaban una atmósfera casi irreal, lejos del bullicio del salón. Una sombra se deslizó tras ella. «¿Busca escapar, señorita Cavendish?», preguntó una voz grave y familiar. Elena se volvió. Adrian estaba allí, a solo unos pasos, tan real y cercano que por un momento se le olvidó respirar. «No lo esperaba aquí», susurró ella, aunque la verdad era otra. «Tampoco yo», admitió él, sonriendo apenas. Pero a veces es necesario enfrentar los propios fantasmas. La tensión entre ambos era palpable, un hilo invisible que vibraba con cada palabra no dicha. Adrian se acercó un poco más, bajando la voz. «¿Me permite invitarla a dar un paseo por el jardín? Prometo no comprometer su reputación. Al menos no más de lo que ya lo he hecho». Elena dudó, sabiendo que cualquier paso en falso sería interpretado y amplificado por las lenguas viperinas del salón. Pero la necesidad de escapar, de respirar, era más fuerte que el miedo. Solo unos minutos, concedió, y Adrian le ofreció el brazo. Avanzaron entre setos recortados y parterres floridos, rodeados de sombras y fragancias nocturnas. Por fin, lejos de oídos indiscretos, Elena se permitió bajar la guardia. «¿Le importa el juicio de los demás, señor Sinclair?», preguntó casi en un susurro. Adrian sonrió con amargura. «Durante años, traté de pertenecer a ese mundo. Hice todo lo que esperaban de mí, hasta que dejó de importar». Elena lo miró de reojo, intentando descifrar la tristeza en sus palabras. «Dicen muchas cosas sobre usted, que es un rebelde, un hombre peligroso, pero no sé si debo creerlo». «Créame solo si quiere», respondió él. «La verdad es que no siempre fui así. Hubo un tiempo en que la familia Sinclair era respetada, incluso admirada. Se detuvo junto a un banco de piedra, invitándola a sentarse. Elena aceptó y en la penumbra Adrian bajó la voz. «Perdí a mi hermano menor hace 6 años. Fue un accidente absurdo, pero la sociedad necesitaba un culpable. Mi padre no soportó la presión y se marchó a Escocia. Desde entonces, el apellido Sinclair es poco más que una advertencia». Elena sintió una punzada de compasión. ¿Por eso se apartó de la alta sociedad? «No fue una elección, sino una condena», admitió Adrian, mirándola de frente. «Pero aprendí que la libertad tiene un precio. Prefiero eso a vivir bajo el peso de expectativas ajenas». Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el murmullo del agua y el canto lejano de un ruiseñor llenaban el silencio. Elena sintió que la distancia entre ellos se acortaba, no solo en el espacio, sino en el entendimiento. «Yo también siento el peso de las expectativas», confesó Elena, con la voz quebrada. «Mi madre solo ve el futuro que desea para mí. Lord Henry es su solución para todos los males, pero yo no quiero ser solo un adorno en el salón de otra familia». Adrian extendió la mano, sin tocarla, pero invitándola a confiar. «Usted merece ser algo más que eso, Elena. Merece elegir su propio destino». La sinceridad de sus palabras la conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que alguien la veía de verdad, más allá del apellido y las apariencias. «¿Y si no soy tan valiente como usted?», preguntó con una sonrisa triste. «El coraje no siempre consiste en desafiar al mundo», replicó Adrian. «A veces basta con ser fiel a uno mismo, aunque los demás no lo entiendan». Elena bajó la mirada, sintiendo cómo la noche la envolvía en una promesa de posibilidades. «¿Cree que es posible cambiar el rumbo de una vida, aunque todos esperen lo contrario?» «Lo creo», afirmó él, con suavidad, «pero no es un camino fácil, ni para usted ni para mí». Se miraron largamente, como si cada silencio dijera más que las palabras.
El vínculo entre ambos, forjado en el azar y el infortunio, se profundizaba con cada confesión, cada verdad compartida en la intimidad del jardín. Debemos regresar, dijo Helena, finalmente. Ya habrá notado que Lord Henry no le quita la vista de encima. Que mire todo lo que quiera, respondió Adrian, con una chispa de desafío. No pienso disculparme por hablar con usted. Helena sonrió por primera vez auténticamente. Esta noche me ha hecho sentir menos sola, señor Sinclair. Y usted me ha recordado que aún hay esperanza, contestó él con una ternura inesperada. Regresaron al salón bajo la luz de la luna, sabiendo que cada paso juntos desafiaba el orden establecido, pero también sabiendo que en medio del juicio y las expectativas, algo nuevo y verdadero había comenzado a nacer entre ellos, en el bullicio de la fiesta, entre miradas furtivas y promesas calladas. Helena sintió que una decisión se abría ante ella, tan incierta como irresistible, y supo que muy pronto tendría que elegir no solo entre dos hombres, sino entre dos vidas posibles. Helena aprendió a moverse entre sombras y silencios. En los días siguientes a la fiesta en Ashbury, su vida se convirtió en una coreografía de miradas esquivas y palabras a medias, siempre con la sospecha acechando tras cada cortina. La relación con Adrian, tan imposible como necesaria, florecía en la clandestinidad. Encuentros furtivos en la biblioteca de la Royal Society, breves paseos en Hyde Park bajo el pretexto de visitas a amistades lejanas, cartas escondidas entre las páginas de un libro de poesía. Cada instante robado tenía el sabor dulce y amargo de lo prohibido. En esos encuentros, la risa de Helena recobraba su tono auténtico. Adrian, por su parte, abandonaba la máscara de ironía con que solía enfrentar al mundo y se permitía la ternura y la esperanza. Sin embargo, la felicidad era siempre breve, asediada por la amenaza constante del descubrimiento. La familia Cavendish, siempre atenta a las apariencias, no tardó en notar el cambio. Lady Agatha vigilaba cada movimiento de su hija, multiplicando las preguntas, las prohibiciones y los pretextos para mantenerla en casa. Los criados tenían órdenes de informar de cualquier visita o paseo. Los hermanos de Helena, aunque menos severos, tampoco podían ignorar las miradas y los susurros que ya empezaban a circular en los salones de Londres. Una tarde, Helena regresó de una cita con Adrian, apenas un cuarto de hora entre los rosales de un jardín público, y encontró a su madre aguardando en el salón, el rostro endurecido por la sospecha. ¿Dónde has estado?, preguntó Lady Agatha, la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. En casa de la señorita Willoughby. Le llevé unas flores, como prometí, respondió Helena, evitando la mirada inquisidora. Lady Agatha no se dejó engañar. No mientas, Helena. Sé que Sinclair ha rondado por aquí. Has cambiado. ¿Crees que no lo noto? ¿Qué crees que diría la sociedad si supiera lo que haces? Helena apretó los labios, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con una extraña determinación. No hago nada malo, madre. Solo deseo un poco de libertad. La libertad no es para muchachas como tú, sentenció Lady Agatha, alzando la voz. Eres una Cavendish. Tu deber es proteger nuestro nombre. Mañana mismo anunciaremos tu compromiso con Lord Henry. No aceptaré más desobediencias. Helena sintió un vértigo helado. No lo amo, madre. No quiero casarme con él. ¿Y qué importa el amor?, replicó Lady Agatha sin piedad. El amor es un lujo, no un deber. Si no obedeces, te desheredaré. No permitiré que arruines a esta familia por un capricho adolescente. Esa noche, Helena lloró en silencio, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella como una prisión de oro. Pero en lo más profundo, algo nuevo crecía, una fuerza desconocida, una voz propia que luchaba por abrirse paso entre el miedo y la culpa. Mientras tanto, Adrian vivía su propio tormento. Sabía que su relación con Helena ponía en peligro el honor de ella y, por extensión, el suyo propio. Recordaba las palabras de su madre años atrás, tras la desgracia familiar. Los Sinclair ya no pueden permitirse más escándalos, Adrian. Y sin embargo,
La sola idea de perder a Elena le era insoportable. En un encuentro en los invernaderos de Kew Gardens, Adrian tomó la mano de Elena entre las suyas, el rostro sombrío. No puedo seguir viéndote así, a escondidas, como si lo nuestro fuera algo vergonzoso, dijo, luchando con las palabras. Temo por tu reputación, Elena. No quiero ser la causa de tu ruina. Ella lo miró, desafiante pese al temblor de su voz. No eres tú quien me encierra, Adrian. Es este mundo. Solo contigo puedo respirar. Pero el precio es demasiado alto, insistió él. Si te apartas de tu familia, lo perderás todo. No lo sé, respondió Elena, con lágrimas en los ojos. Solo sé que no quiero vivir una vida elegida por otros. Adrian la atrajo hacia sí, apretándola en un abrazo silencioso, como si así pudiera protegerla de la realidad. Quizá lo mejor sea que me aleje, murmuró, y en sus palabras vibraba una tristeza desgarradora. Elena lo apartó suavemente, la determinación brillando en sus ojos. No te lo permitiré. Ya no. La presión social crecía cada día. Lord Henry visitaba la casa con más frecuencia, su actitud cada vez más posesiva y cortante. En una de esas visitas, Lady Agatha dejó caer la amenaza definitiva delante de Elena. El compromiso se anunciará en la fiesta del jueves. Si te niegas, serás expulsada de esta casa y de todo lo que conoces. Elena sintió el miedo atenazarle la garganta, pero también una claridad inesperada. Aquella misma noche, enfrentó a su madre en el salón, bajo la mirada atónita de los criados. No me casaré con Lord Henry, dijo, con voz firme aunque temblorosa. No lo amo, y no pasaré el resto de mi vida pagando por algo que no he hecho. Lady Agatha se irguió, la furia contenida en cada palabra. Eres una insensata. No entiendes lo que está en juego. Entiendo más de lo que cree, madre, replicó Elena, sintiendo por primera vez el poder de su propia voz. Pero mi vida me pertenece. Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí misma. El silencio cayó en la estancia, denso y absoluto. Elena respiró hondo, sabiendo que acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. Y aunque el miedo seguía allí, junto a la incertidumbre, también sentía esa fuerza nueva que la impulsaba a luchar por su derecho a elegir. Al día siguiente, la casa Cavendish se sumió en un ambiente de tensión insoportable. Los susurros y las miradas de reprobación se multiplicaron, pero Elena, a pesar del temblor en las manos y la soledad creciente, no dio un paso atrás. Su destino, por primera vez, dependía solo de ella. Y mientras la ciudad se llenaba de rumores y apuestas sobre el futuro de la joven Cavendish, Elena supo que el siguiente paso podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El escándalo llegó una mañana, como un trueno en pleno verano. Las campanadas de la iglesia de St. George apenas habían terminado de sonar cuando la atmósfera en la casa Cavendish se tornó densa, cargada de susurros y pasos acelerados. La noticia cruzó los salones en cuestión de minutos. Una de las sirvientas, la joven Alice, había confesado, no sin lágrimas y temblores, que había visto a Elena en compañía de Adrian Sinclair, sola y en actitud demasiado cercana para ser ignorada. Lady Agatha se encerró en el despacho con su esposo, el rostro lívido, mientras Elena era llamada a presencia de ambos. La joven, aún sin comprender la magnitud del desastre, entró en la estancia, sintiendo cómo cada paso la alejaba de la niña obediente y la acercaba a la mujer que luchaba por su libertad. Es cierto lo que cuentan. La voz de Lady Agatha era un látigo. ¿Has estado a solas con ese hombre? Elena sostuvo la mirada de su madre, negándose a temblar. Sí, madre. Nos vimos en los jardines de Kew. No fue nada impropio. ¡Nada impropio!, exclamó Lady Agatha, golpeando el escritorio. Una sirvienta os vio abrazados. ¿Comprendes lo que eso significa? Nuestro apellido, nuestra posición, todo está en juego. Elena bajó la mirada. La vergüenza y la rabia
mezclándose en su pecho. No hicimos daño a nadie. El padre de Elena intervino, menos airado, pero igual de firme. ¿Entiendes que la reputación de una dama es su único tesoro? Ahora todos hablarán. No podrás volver a presentarte en sociedad. En ese mismo instante, en los clubes de caballeros y en los salones de las damas, los rumores crecían como la espuma. Las palabras Helena Cavendish y Adrian Sinclair se repetían en labios de duquesas y comerciantes, mezcladas con risas maliciosas y miradas de falsa compasión. Las cartas comenzaron a llegar, primero discretas, luego abiertamente indignadas. Las amistades de la familia se esfumaron en cuestión de horas. Lord Henry fue el primero en presentarse en la casa Cavendish. Su porte era aún más rígido de lo habitual, y su expresión, una mezcla de celos heridos y cálculo frío. Fue recibido en el despacho familiar donde Helena, flanqueada por sus padres, lo aguardaba con las manos heladas. Señorita Cavendish, comenzó, sin preámbulos, exijo una explicación. He defendido su honor ante todos, pero los hechos hablan por sí solos. Helena tragó saliva, consciente de que cualquier mentira solo empeoraría la situación. No tengo nada que ocultar, Lord Henry. No he cometido ningún crimen. He hablado con el señor Sinclair, sí, pero no soy culpable de deshonra. Lord Henry apretó los labios. ¿Cree que la sociedad será tan comprensiva como usted? Le advierto, señorita, que si no rectifica, si no pone fin a este asunto, no solo arrastrará su nombre al barro, sino que yo mismo me encargaré de que Sinclair no vuelva a levantar cabeza en Londres. Lady Agatha intervino entonces, la voz cortante como una daga. Eso no será necesario, Lord Henry. Helena no volverá a ver a ese hombre. A partir de hoy, queda confinada a esta casa. Ninguna carta saldrá ni entrará sin mi permiso. Helena sintió cómo el mundo se le volvía una celda. ¿Me priva de libertad en mi propia casa? Lo hago por tu bien, afirmó Lady Agatha, aunque la dureza de sus ojos desmentía toda ternura. Mientras tanto, la noticia llegaba también a los oídos de Adrian. Fue el cochero de un viejo amigo quien se lo contó, con voz temblorosa. Dicen que la señorita Cavendish está encerrada, que Lord Henry ha jurado destruirlo a usted. Adrian sintió una mezcla de furia e impotencia. Durante horas, caminó por las calles de Londres, repasando una y otra vez sus opciones. No podía permitir que Helena sufriera por su culpa, ni que la sociedad la condenara sin piedad. Esa noche, tomó la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, se presentó en la residencia Cavendish. Su figura era la de un hombre decidido, aunque las ojeras delataban noches de insomnio y preocupación. El mayordomo intentó detenerlo, pero Adrian insistió. Vengo a hablar con Lord Cavendish. Es un asunto de honor. La entrevista fue breve y devastadora. Vengo a pedir la mano de su hija, dijo Adrian, firme, mirando al padre de Helena a los ojos. Sé lo que dicen de mí, pero le aseguro que mis intenciones son honorables. Amo a Helena. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por ella. Lord Cavendish lo escuchó en silencio. Mientras Lady Agatha permanecía en pie junto a la ventana, los labios apretados en una línea de hielo. Señor Sinclair, su familia no tiene ya el prestigio ni la fortuna para aspirar a una Cavendish, declaró el patriarca, con voz grave. No puedo aceptar su propuesta. Si realmente estima a mi hija sabrá que lo mejor es alejarse. Adrian sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no permitió que la emoción lo dominara. Si esa es su decisión, la acataré. Pero no dejaré de luchar por limpiar mi nombre y demostrar que Helena merece elegir su destino. Lady Agatha se volvió, la mirada dura. No volverá a ver a mi hija, si insiste. Haré que lo expulsen de cada salón, de cada círculo respetable de Londres. Adrian salió de la mansión bajo una lluvia fina, sintiendo que cada gota era un latigazo de impotencia. Durante días, vagó por la ciudad en busca de aliados, visitando viejos amigos, abogados y periodistas discretos.
Intentó que alguien escuchara su versión, que alguien recordara la antigua nobleza de los Sinclair, pero las puertas se cerraban una tras otra. El apellido Sinclair era, de nuevo, sinónimo de escándalo. En la casa Cavendish, Elena vivía un calvario de soledad. Su cuarto se convirtió en prisión. Las ventanas, que antes se abrían a la ciudad, ahora solo le ofrecían el reflejo de su propio rostro demacrado. Los criados la miraban con una mezcla de pena y temor, como si su cercanía pudiera contagiar la desgracia. Lady Agatha la visitaba a diario, siempre con la misma letanía de reproches y advertencias. «Has destruido todo por un capricho», le repetía. «¿Ves lo que has conseguido? Ya nadie pregunta por ti. Lord Henry ha retirado su propuesta. Nadie te recibirá en sus salones». Elena, cada día más pálida y silenciosa, empezó a sentir que la fuerza que la había impulsado a rebelarse se desvanecía bajo el peso de la culpa y el aislamiento. Se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar, a amar, a esperar algo bueno de la vida. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, recibió la visita inesperada de su hermano menor, Charles. «Elena», susurró él, sentándose a su lado, «¿de verdad amas a ese hombre?». Elena alzó los ojos, llenos de lágrimas. «Sí, Charles. No sé cómo explicarlo, pero no puedo imaginar un futuro sin él». Charles la tomó de la mano. «Entonces no te rindas, hermana. Padre y madre están cegados por el miedo, pero tú aún puedes luchar. No dejes que te rompan». Las palabras de Charles le devolvieron un atisbo de esperanza. En lo más profundo, Elena sabía que la batalla no había terminado, que el amor, por prohibido que fuera, aún podía darle fuerzas para resistir. Mientras, Adrian no cejaba en su empeño. Logró concertar una cita con el reverendo Ashworth, un hombre de moral intachable y antiguo amigo de la familia Sinclair. Le expuso su historia con honestidad y desesperación. «Solo le pido una oportunidad para demostrar mi honor», dijo Adrian, casi suplicante. «No quiero arrastrar a Elena al escándalo. Quiero casarme con ella, devolverle la dignidad que merece». El reverendo lo escuchó con atención, prometiendo hacer lo posible por interceder. Pero en el mundo de los salones londinenses, la palabra de un clérigo rara vez pesaba más que la de un lord indignado. La noche cayó sobre Londres con su manto de niebla y desolación. Elena, sola en su habitación, encendió una vela y se asomó a la ventana. En la calle, la ciudad seguía su curso, ajena a su dolor. Sin embargo, en el fondo de su corazón una llama persistía. Sabía que Adrian luchaba por ella, y esa certeza le impedía rendirse por completo. En algún lugar, bajo la misma lluvia, Adrian juraba no descansar hasta limpiar su nombre y devolver a Elena la libertad que le habían arrebatado. El destino de ambos pendía de un hilo, y la ciudad entera esperaba el desenlace de una historia que ya nadie podía ignorar. La noche era densa y opresiva, y Londres parecía contener el aliento bajo la amenaza de un escándalo sin precedentes. Adrian Sinclair caminaba por las calles mojadas, la mente hirviendo de sospechas. Desde hacía días, una inquietud le rondaba. Algo en la historia de la sirvienta Alice no encajaba, ni tampoco la rapidez con que los rumores lo habían condenado. Se obligó a repasar cada detalle, cada conversación, y poco a poco los fragmentos dispersos comenzaron a formar un patrón. Fue en la taberna de Fleet Street donde el azar le tendió una mano. Allí, entre el murmullo de marineros y el olor a madera húmeda, Adrian escuchó el nombre de Lord Henry susurrado junto al de la joven Alice. Un criado, ebrio de más, se jactaba ante sus amigos de haber visto a Lord Henry entregar una bolsa de monedas a la sirvienta, y de cómo ésta había salido del despacho del Lord con los ojos enrojecidos y el paso vacilante. Adrian sintió cómo la rabia le quemaba las entrañas. Aquello era la prueba que necesitaba. Lord Henry había manipulado a Alice y probablemente había fabricado pruebas para arruinarlo. Sin perder tiempo, buscó a Alice en las cocinas de una casa noble donde ahora trabajaba.
La muchacha, pálida y asustada, tardó en confiar, pero al fin, entre sollozos, confesó. Me amenazó, señor Sinclair. Lord Henry me dijo que si no declaraba haberlos visto juntos, perdería mi puesto y mi familia pasaría hambre. Me dio dinero y me hizo firmar una declaración falsa. No sabía que llegaría tan lejos. Adrian la tranquilizó y le pidió que repitiera su testimonio ante el reverendo Ashworth, quien accedió a escribir una declaración jurada. Pero antes de poder actuar, la noticia de su investigación llegó a oídos de Lord Henry, quien, enfurecido por el peligro, envió un mensaje desafiante. Si desea limpiar su nombre, enfrénteme como un caballero. Esta noche en Hampstead Heath, nadie más lo sabrá. Adrian sabía que aceptar el duelo era arriesgarlo todo, pero la humillación y la injusticia no le dejaban otra elección. Se presentó en el claro de Hampstead Heath justo antes del alba, con el rostro tenso y la determinación grabada en los ojos. Lord Henry lo esperaba, acompañado de un padrino y 2 pistolas envueltas en terciopelo. ¿Listo para defender su honor, Sinclair?, preguntó Lord Henry, con una sonrisa cruel. Siempre, cuando el honor es verdadero y no una máscara para la vileza, replicó Adrian sin apartar la vista. Los padrinos marcaron la distancia. Se escuchó el conteo. Ambos hombres caminaron, espalda contra espalda, en la penumbra húmeda. 1, 2, 3. ¡Fuego! El disparo retumbó como un trueno. Adrian sintió el ardor de la bala rozando su hombro, pero no se detuvo. Disparó, y su proyectil atravesó el ala del sombrero de Lord Henry, quien cayó de rodillas, más por el susto que por la herida. «¡Esto no termina aquí!», gruñó Lord Henry, mientras su padrino lo ayudaba a ponerse en pie. Adrian, con el brazo ensangrentado, se retiró del claro, sabiendo que aunque no había matado, la batalla por el honor apenas comenzaba. En la casa Cavendish el ambiente era irrespirable. Helena, aislada y vigilada, solo recibía noticias fragmentarias del exterior. Una criada compasiva le llevó un recorte de periódico. Duelo secreto en Hampstead Heath. Se rumora que el señor Sinclair resultó herido. El corazón de Helena latió desbocado. La amenaza de perder a Adrian era insoportable. Esa misma noche, mientras la casa dormía, Helena tomó una decisión. Deslizándose como una sombra, descendió las escaleras, cruzó el vestíbulo y con la ayuda de Charles, su hermano menor, abrió la puerta trasera. El frío de la madrugada la golpeó, pero no vaciló. Tomó un coche de alquiler y con el pulso tembloroso ordenó al cochero: «A la casa Sinclair. Deprisa». El trayecto fue un torbellino de pensamientos y miedo. Al llegar, irrumpió en la casa, buscando a Adrian. Lo encontró en la biblioteca, el brazo vendado y la mirada perdida en la chimenea. «Helena, ¿cómo has logrado venir?», murmuró Adrian, alzándose a duras penas. «No podía quedarme esperando», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «Supe del duelo. ¿Por qué te arriesgaste así?». Adrian tomó su mano con torpeza, la voz quebrada por la emoción y el agotamiento. Era la única forma de enfrentarlo. Lord Henry tramó todo. Manipuló a la sirvienta. Inventó pruebas. No podía permitir que su mentira destruyera todo lo que amamos. Helena lo abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo. No dejaremos que gane. Si la sociedad nos condena, que lo haga por lo que somos, no por mentiras. La noticia del duelo corrió como la pólvora. Los periódicos, primero tímidos, luego osados, empezaron a publicar versiones contradictorias. El testimonio de Alice, avalado por el reverendo Ashworth, llegó a oídos de varios miembros influyentes de la alta sociedad. Las dudas crecían. ¿Había sido Lord Henry el instigador del escándalo? ¿No sería Sinclair, después de todo, víctima de una intriga? Lady Agatha, al enterarse de la fuga de Helena, montó en cólera, pero la presión social la obligó a la prudencia.
Recibió visitas de damas poderosas, algunas compasivas, otras llenas de curiosidad malsana. Tal vez sea tiempo de escuchar la versión de su hija, sugirió Lady Whitmore. El señor Sinclair ha actuado con valor, y el testimonio de la sirvienta es inquietante. Lord Cavendish, más pragmático, comenzó a dudar. No podemos permitir que nuestro apellido quede manchado por una mentira, admitió en privado a su esposa. Quizá debimos escuchar a Helena antes de juzgarla. Mientras tanto, Helena y Adrian comparecieron ante el reverendo Ashworth y dos miembros del Parlamento, contando toda la verdad. No ocultaron ni su amor, ni los errores cometidos, pero defendieron su derecho a elegir, a ser dueños de su destino. Helena habló con voz firme. No pido el perdón de la sociedad, sino justicia. No quiero vivir bajo la sombra de una mentira. Adrian, a su lado, añadió, solo busco limpiar mi nombre y el de la mujer que amo. No deseo venganza, solo verdad. Sus palabras, llenas de dignidad y pasión, conmovieron a varios presentes. Entre los asistentes se encontraban dos damas influyentes y el hermano de un ministro, quienes intercambiaron miradas de aprobación. Quizá hemos sido demasiado rápidos en juzgar, musitó Lord Bertram. Si Lord Henry ha mentido, la sociedad entera debe saberlo. La reacción de la alta sociedad fue tan inesperada como tumultuosa. Algunos, aferrados a la tradición, seguían condenando a Helena y Adrian. Otros, sin embargo, empezaron a expresar dudas en los salones, a defender la valentía de la pareja y a exigir una investigación formal sobre la conducta de Lord Henry. En las semanas siguientes, Londres se dividió en bandos. Las cartas de apoyo comenzaron a llegar a la casa Sinclair, discretas pero firmes. Algunas familias anunciaron que seguirían recibiendo a Helena. Lady Whitmore organizó un té en honor a la joven Cavendish, desafiando el boicot impuesto por las damas más conservadoras. Pero el peligro aún no había pasado. Lord Henry, herido en su orgullo y en su carrera, juró venganza. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, Helena sintió que la verdad podía abrirse camino, y que su amor con Adrian era más fuerte que la tempestad. Al caer la noche, mientras la ciudad murmuraba y los aliados y enemigos se contaban por igual, Helena y Adrian se tomaron de la mano. Sabían que la batalla no había terminado, pero juntos, por fin, estaban listos para enfrentarlo todo. El futuro era incierto, pero la esperanza, por primera vez, comenzaba a abrirse paso en el horizonte. La mansión Cavendish, antaño epicentro de la vida social londinense, se sumió en un silencio tenso. Las invitaciones a cenas y bailes dejaron de llegar. Las amistades de toda la vida se esfumaron en cuestión de días. Incluso los proveedores, antes solícitos, comenzaron a retrasar sus servicios, y las cartas que Lady Agatha enviaba en busca de apoyo recibían respuestas evasivas o no llegaban nunca. En las calles, los transeúntes evitaban mirar a la familia Cavendish. En las iglesias y clubes, el apellido era pronunciado con susurros llenos de lástima o desprecio. Lady Agatha, que durante años había gobernado su casa con mano firme y la certeza de la respetabilidad, sintió por primera vez el vértigo de la soledad y la impotencia. Las palabras de consuelo de su esposo sonaban huecas. Sus otros hijos apenas se atrevían a cruzar la mirada con ella. La altivez que había sostenido su figura se resquebrajó, y en la intimidad de su dormitorio, lloró lágrimas de rabia y miedo. Fue en ese clima de ostracismo que Helena, lejos de doblegarse, empezó a ser vista con nuevos ojos. La sociedad, siempre hambrienta de escándalos y heroínas, la convirtió en tema de conversación. La joven Cavendish, que había desafiado las reglas, que se había mantenido fiel a un hombre proscrito, y había preferido el amor a la seguridad de un matrimonio conveniente. Algunas damas la criticaban abiertamente, pero otras, en especial las más jóvenes, la miraban con una admiración secreta. En las tertulias de la tarde y en los jardines de Kensington, el nombre de Helena se pronunció con una mezcla de escándalo y fascinación. Adrian, por su parte,
No cejó en su empeño por limpiar su nombre y el de Helena. Contaba ahora con el apoyo de Lord Bertram, un antiguo compañero de universidad cuyo peso político era considerable. Fue él quien convenció a varios miembros del Parlamento de investigar a fondo las acusaciones contra Sinclair y la conducta de Lord Henry. La declaración jurada de Alice, la sirvienta manipulada, fue presentada ante las autoridades y nuevas pruebas salieron a la luz, cartas, recibos, hasta el testimonio de un lacayo que había presenciado la entrega de dinero. El día del juicio social llegó en una velada organizada por Lady Whitmore, una de las pocas que no había cerrado sus puertas a Helena. Allí, ante la flor y nata de la aristocracia, Lord Bertram expuso los hechos. La vileza de Lord Henry fue desvelada con precisión y sin piedad. El propio Lord Henry, enfrentado a las pruebas, fue incapaz de defenderse. Entre el murmullo de los asistentes, su caída fue tan fulminante como su ascenso había sido meteórico. Despojado de títulos, expulsado de los clubes y condenado al destierro social. Adrian fue absuelto públicamente de toda culpa. El mismo Lord Bertram, en un gesto que todos interpretaron como un sello de aprobación, lo invitó a su mesa esa noche. El apellido Sinclair, manchado durante años por la tragedia y el escarnio, recobró parte de su antiguo brillo. Los rumores se transformaron en relatos de valentía y lealtad. Algunos, incluso, llegaron a comparar a Adrian con los héroes de las novelas románticas que tanto circulaban en los salones. Pero si la posición de Adrian se restauró, la de Helena siguió en entredicho. La sociedad, tan rápida para condenar como para olvidar, no podía perdonarle del todo el haber desafiado la autoridad materna, ni su negativa a aceptar el matrimonio como una transacción. Incluso entre quienes la admiraban en secreto, su nombre era sinónimo de rebeldía y peligro. Los pretendientes desaparecieron. Las jóvenes la miraban como a un faro de independencia, mientras las madres la señalaban como un ejemplo a no seguir. En la mansión, Lady Agatha sufrió el rechazo como una afrenta personal. Por primera vez, se permitió dudar de sí misma y de sus certezas. Una noche, llamó a Helena a su habitación. El encuentro fue tenso, pero distinto a los anteriores. La dureza habitual de Lady Agatha había dado paso al cansancio. ¿Estás satisfecha ahora, hija?, preguntó la voz quebrada. Lo has perdido todo por ese hombre. Helena, de pie junto a la ventana, contempló el jardín sumido en sombras. No he perdido mi dignidad, madre, ni mi verdad. Prefiero eso a vivir una vida vacía. Lady Agatha bajó la mirada, derrotada. Quizá fui demasiado dura, quizá no supe comprenderte, pero no sé si la sociedad te lo perdonará jamás. No lo sé, admitió Helena, con una serenidad nueva, pero ya no puedo vivir según las reglas de otros. Mientras tanto, Adrian y Helena se encontraron en el invernadero de Lord Bertram, lejos de las miradas indiscretas. El aire estaba impregnado de perfume de jazmín. La luz de las lámparas caía sobre ellos, envolviéndolos en una intimidad frágil. «Has recuperado tu honor», dijo Helena, con una sonrisa triste. «Pero yo sigo siendo un escándalo para Londres». Adrian tomó su mano, los ojos brillando de emoción y pesar. «Nada de esto tiene sentido si no lo comparto contigo. Pero sería egoísta pedirte que lo arriesgues todo por mí». Helena negó con la cabeza. «Lo arriesgué ya, mucho antes de que tú lo supieras, pero temo que, si seguimos juntos, jamás podré volver a ser recibida en ningún lugar. Seré siempre la mujer que desafió a su familia». «Podríamos marcharnos», propuso Adrian, apretando su mano. «París, Florencia, Viena. Empezar de nuevo, lejos de todo esto». Helena lo miró largamente, luchando con la idea de dejar atrás su mundo y su historia. «¿Y si algún día te arrepientes? ¿Y si la soledad y el exilio nos consumen? Prefiero la incertidumbre contigo que la comodidad sin ti», afirmó Adrian, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Pero la decisión debe ser tuya. No quiero ser la causa de tu sacrificio». El silencio se extendió entre ambos, denso y vibrante. Helena, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso y el poder de su libertad. Allí,
Bajo el resplandor dorado de las lámparas y el susurro de las hojas, comprendió que el amor no era solo pasión o desafío, sino también elección y renuncia. En los días siguientes, la prensa y los salones siguieron especulando sobre el futuro de la pareja. Algunos apostaban por una boda escandalosa, otros por una separación definitiva. La familia Cavendish intentó recuperar algo de su posición, pero la herida era profunda y tardaría en sanar. Elena y Adrian se vieron una última vez antes de tomar la decisión final. Caminaron juntos por el sendero del invernadero, con el aroma de las flores envolviéndolos como una bendición y una despedida. Sea cual sea tu elección, dijo Adrian en voz baja, siempre tendrás mi amor. Elena asintió, sintiendo que al fin era dueña de su destino. Y tú el mío, pase lo que pase. En el umbral de una nueva vida, ambos sabían que, para alcanzar la felicidad, debían arriesgarlo todo o renunciar para siempre al sueño de un amor verdadero. El destino, aún incierto, aguardaba la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El último amanecer de Elena en Londres la encontró sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo la niebla suavizaba las aristas de la ciudad que había sido testigo de su caída y su renacimiento. Las campanas de Saint George repicaban a lo lejos, ajenas a la decisión que latía en su pecho. Partir, dejar atrás el peso de un apellido y la condena de una sociedad incapaz de perdonar. La noche anterior, la familia Cavendish se había reunido en el salón para escuchar la resolución de Elena. Lady Agatha, con el rostro demacrado por noches de insomnio y lágrimas ocultas, fue la primera en romper el silencio. «Así que te marchas con él», dijo sin mirarla, la voz envuelta en una mezcla de reproche y resignación. «¿Eso es lo que deseas realmente, Elena?» Elena se irguió, la serenidad de quien ha cruzado el umbral del miedo, reflejada en sus ojos. «Sí, madre. No puedo seguir viviendo aquí, donde todo lo que soy se reduce a lo que esperan de mí. Con Adrian, al menos, puedo empezar de nuevo». Lady Agatha suspiró, derrotada. «No te pediré que renuncies a tu felicidad. Solo te pido que recuerdes de dónde vienes. Eres una Cavendish, aunque el mundo lo haya olvidado». Elena se acercó y, en un gesto tembloroso pero sincero, besó la frente de su madre. «Gracias por tu bendición», susurró, y supo que, a su modo, Lady Agatha la estaba dejando ir. Horas después, Adrian la aguardaba en la estación, el equipaje dispuesto y una expresión de ansiedad y esperanza, a partes iguales. Cuando Elena apareció, envuelta en un abrigo sencillo y con el cabello recogido, él la recibió con una sonrisa que disipó meses de incertidumbre. «¿Lista?», preguntó Adrian, tomándole la mano con suavidad. «Más que nunca», respondió ella, y juntos subieron al tren que los alejaría del bullicio de la ciudad, del juicio de la alta sociedad y de todo lo que alguna vez creyeron indispensable. El viaje hacia el campo fue silencioso al principio. Elena contemplaba los campos y bosques que desfilaban tras los cristales, preguntándose cómo sería esa vida lejana a los bailes y compromisos, a los vestidos de seda y las miradas inquisitivas. Adrian, a su lado, parecía tan nervioso como ella, aunque intentaba ocultarlo tras pequeños gestos de ternura. «¿Temes lo que viene?», preguntó él en un susurro, cuando la tarde empezaba a caer. Elena dudó antes de responder. «No temo lo desconocido, sino lo que traemos con nosotros, nuestras cicatrices, Adrian, lo que hemos perdido». Adrian asintió, apretando su mano. «No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que nunca estarás sola en esta nueva vida». El pequeño pueblo al que llegaron parecía suspendido en el tiempo. Allí, lejos de los ecos de Londres, los Sinclair y los Cavendish no significaban nada. Nadie los reconoció, ni los juzgó. La casita que alquilaron estaba rodeada de prados y viejos robles. Tenía un jardín descuidado y chimeneas
que crujían dulcemente por la noche. El primer día, Adrian recorrió la propiedad junto a Elena, mostrándole con orgullo la huerta, el establo y los rincones donde, aseguraba, la primavera traería flores silvestres. Los primeros días estuvieron marcados por la novedad y la torpeza. Elena, acostumbrada a la vida de criada y mayordomo, aprendió a encender el fuego, a preparar pan y a cocer bajo la luz de la tarde. Adrian, por su parte, redescubrió la satisfacción de trabajar con las manos, reparó una cerca, ayudó al molinero del pueblo y se dedicó a cultivar el pequeño huerto que pronto sería su sustento. Pero no todo fue idílico. Las heridas del pasado no se borraron con el cambio de paisaje. A veces, Elena se sorprendía a sí misma mirando la entrada, esperando una carta o una visita que nunca llegaban. Otras noches, despertaba de sueños en los que el rostro severo de Lady Agatha la reprendía, recordándole todo lo que había dejado atrás. Adrian, por su parte, lidiaba con la culpa y la inseguridad. ¿Había hecho bien en apartar a Elena de su mundo? ¿Sería suficiente para ella? En una de esas noches, sentados juntos frente al fuego, Elena rompió el silencio. A veces, me siento como una impostora, como si este lugar no fuera mío, como si la verdadera Elena se hubiera quedado en Londres. Adrian la miró con ternura. Tú eres más tú aquí que en cualquier baile o salón. Aquí nadie espera nada de ti. Eres libre. Elena sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Y si nunca logro sentirme completa? ¿Y si siempre nos persigue la sombra de lo que fuimos? Entonces aprenderemos a convivir con nuestras sombras, respondió Adrian, tomando su rostro entre las manos. No busco la perfección, Elena, solo la verdad de lo que somos, juntos. Poco a poco, la rutina fue tejiendo un nuevo equilibrio. Elena descubrió la alegría en los detalles sencillos, el aroma del pan recién horneado, el canto de los pájaros al amanecer, la risa espontánea de Adrian cuando se manchaba de harina. Aprendió a confiar en su instinto, a buscar soluciones sin esperar la aprobación de otros. Adrian, a su vez, se permitió la vulnerabilidad y la confianza, compartiendo con Elena recuerdos de su infancia, sueños de futuro y las heridas que aún sangraban en silencio. El respeto mutuo, construido sobre la base de la sinceridad y el apoyo cotidiano, reemplazó a la pasión desesperada de los primeros días. Descubrieron que la felicidad no era una conquista súbita, sino un trabajo paciente y compartido. Juntos, enfrentaron las dificultades propias de una vida sencilla. Las cosechas irregulares, la desconfianza inicial de algunos vecinos, el miedo a no pertenecer a ningún lugar. Una tarde de primavera, mientras Elena regaba el jardín y Adrian leía en el porche, ella se acercó y se sentó a su lado. ¿Te arrepientes?, preguntó, la voz cargada de una duda que aún no se atrevía a confesar. Adrian cerró el libro y la miró a los ojos. Jamás. Si pudiera volver atrás, elegiría el mismo camino. Solo me pesa el dolor que tuvimos que atravesar para llegar aquí. Elena asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Quizá esa sea la verdadera libertad. Poder elegir incluso cuando el mundo te da la espalda. Adrian besó suavemente su frente. Y encontrar la paz en lo que construimos juntos. Así, entre los ciclos de las estaciones y la calma de la vida rural, Elena y Adrian aprendieron a sanar. El pasado seguía presente, pero ya no dictaba su futuro. La confianza, el respeto y una felicidad sencilla crecieron en la tierra fértil de sus segundas oportunidades, pero la vida, incluso en el rincón más apartado, nunca deja de moverse. Y mientras la pareja contemplaba su futuro, sabían que aún quedaban retos por enfrentar y secretos por descubrir, pruebas que pondrían a prueba la fortaleza de su amor y la autenticidad de su nueva libertad. La brisa de la mañana se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el murmullo de la aldea y el aroma de la tierra húmeda. Elena,
de pie junto a la mesa de la cocina, partía pan mientras el sol se deslizaba lentamente sobre el campo. Había pasado mucho tiempo desde aquel primer día en que ella y Adrian, extraños en un mundo que les había dado la espalda, cruzaron el umbral de su modesta casa rural. Ahora, las habitaciones estaban llenas de risas, libros y flores silvestres, y el jardín era testigo de la vida sencilla y auténtica que, con paciencia, habían aprendido a construir. Los primeros meses en la aldea no habían sido fáciles. El recelo de los vecinos, la curiosidad y algún comentario malicioso acompañaban cada paseo al mercado o a la iglesia. Pero Elena, lejos de esconderse, se ofreció como voluntaria en la pequeña escuela. Organizó colectas para los necesitados y visitó a los enfermos, ganándose el respeto, primero, y luego el cariño de quienes la rodeaban. Su calidez y su determinación traspasaron las barreras de clase y prejuicio, con la misma naturalidad con la que había desafiado las convenciones en Londres. Adrian, por su parte, encontró en el trabajo manual y en la vida al aire libre una fuente inesperada de alegría. Aprendió a cuidar el huerto, a ayudar en las labores del campo y a compartir historias en la taberna del pueblo, donde, con el tiempo, su honestidad y buen humor le abrieron puertas antes cerradas. Se convirtió en un referente para los jóvenes del lugar y en un compañero fiel para los ancianos que buscaban a alguien con quien conversar junto al fuego. Un día de otoño, mientras caminaban de la mano por el sendero bordeado de robles, Adrian se detuvo y miró a Elena con una ternura renovada. ¿Recuerdas cuando creímos que nunca encontraríamos un lugar al que pertenecer?, preguntó, apretando suavemente su mano. Elena sonrió, el brillo de sus ojos reflejando la madurez de los años vividos juntos. Lo recuerdo bien. Y recuerdo también cómo aprendimos a pertenecer primero el uno al otro, antes que a cualquier otro sitio. No sé qué habría sido de mí sin ti, admitió Adrian. Me devolviste la fe en el mundo y en mí mismo. Nos salvamos juntos, respondió Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Lo demás, con el tiempo, se fue acomodando. La noticia de su integración en la comunidad rural llegó, tarde o temprano, a oídos de Lady Agatha. Los años habían dejado huella en ella, y la soledad de la gran casa Cavendish se hacía más pesada con cada estación que pasaba. Un día, tras mucho meditarlo, decidió visitar a su hija. Elena la recibió en la entrada, con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. Lady Agatha, envuelta en su abrigo de viaje y con el porte que nunca abandonó del todo, miró alrededor, notando los detalles sencillos pero llenos de vida. El banco de madera cubierto de cojines, las flores frescas, el aroma a pan y a café. No imaginé que podría ser feliz lejos de Londres, dijo, la voz algo temblorosa. Y sin embargo, aquí estás, más serena de lo que nunca te vi en la ciudad. Elena la condujo al interior. Se sentaron juntas madre e hija, y por primera vez en mucho tiempo no hubo reproches ni silencios incómodos. He cometido errores, Elena, admitió Lady Agatha. Pensé que la fortaleza era obedecer y resistir, pero tú has demostrado que a veces la verdadera fuerza está en elegir tu propio camino, cueste lo que cueste. Elena tomó la mano de su madre, sintiendo que al fin el pasado quedaba atrás. Quizá nunca logre hacerte comprender del todo mis decisiones, pero espero que puedas sentir orgullo por lo que soy ahora. Lady Agatha asintió, con lágrimas en los ojos. Siempre lo sentí, aunque tardé en verlo. La visita duró unos días, suficientes para que Lady Agatha presenciara la rutina apacible y el afecto sincero que unía a Elena y Adrian. Antes de marcharse, abrazó a su hija y en un susurro le dio la bendición que tanto tiempo le había negado. Con el paso de los años, el hogar de Elena y Adrian se convirtió en un refugio para amigos y vecinos.
La pareja era conocida por su generosidad y su hospitalidad, por el ejemplo que daban de amor y respeto mutuo. Los niños del pueblo corrían por el jardín, las mujeres compartían recetas y confidencias, y los hombres buscaban consejo en Adrian cuando la vida se volvía incierta. En las noches de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, Elena y Adrian se sentaban juntos, recordando los años de lucha, los días de soledad y las pérdidas que, lejos de separarlos, los habían unido más allá de todo pronóstico. No necesitaban palabras grandilocuentes ni gestos teatrales. El simple hecho de tomarse de la mano, de mirarse a los ojos y saber que, al fin, pertenecían el uno al otro, era suficiente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los campos dorados, Adrian tomó a Elena en sus brazos y la besó con la misma pasión y ternura del primer encuentro. Eres mi hogar, Elena. Eres todo lo que busqué durante años sin saberlo. Ella lo miró, la sonrisa iluminándole el rostro, y tú el mío. Ningún lugar, ningún título, ningún juicio podría darme más paz que la que encuentro aquí contigo. Así, después de años de luchas y pérdidas, de desafíos y renuncias, Elena y Adrian sellaron su amor con la certeza de haber encontrado, en la sencillez y en la autenticidad, el hogar que siempre buscaron. Su historia, tejida de coraje y esperanza, desafió el tiempo y las convenciones, y en el corazón de la campiña inglesa, su felicidad floreció como la más firme y hermosa de las promesas.